desde la migración europea hasta la recordada batalla del Río de la Plata y el hundimiento del Graf Spee, desde las imágenes del Holocausto y los coletazos del nazismo aquí en nuestro país. Nos separaron mi hermana, mi tía por un lado, y mis padres y yo por otro. Después nos habíamos enterado que la mataron a ella y a mi tío. Digamos que tomar una decisión que le caía mal a las fuerzas de Hitler en aquel entonces era muy fuerte. De hecho, poco tiempo después del episodio de Graf Spee, en el puerto de Hamburgo apareció la imagen de un acorazado en llamas, en clara referencia al Graf Spee, bajo la consigna "Uruguay pagará por esto". Mengele era un médico de las SS y se casó aquí en el juzgado de la 10ª sección de Nueva Helvecia. Parece mentira estar tocando donde tocó la mano de un asesino tan brutal, ¿no? Las historias, la propia vida de las víctimas, los episodios bélicos, la presencia de algunos criminales de guerra aquí en nuestro país. La Segunda Guerra Mundial dejó huellas imborrables en el Uruguay. Describime la realidad de Uruguay a fines de 1930, cuando a nivel internacional comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39 y al comienzo desde este país se vio como una cosa, digamos, lejana. Se tomó como con cierta indiferencia el inicio del conflicto porque, Uruguay era un país neutral que no tenía mucho en juego, a pesar de que obviamente había opiniones para un lado y para el otro acá en Uruguay, fundamentalmente apoyó la causa de los aliados, o sea, mayoritariamente. El Partido Colorado tuvo la visión de hacer todo lo posible por acercarse al bando aliado con la convicción de que los aliados iban a ganar la guerra. En ese sentido, Alfredo Valdomir fue un visionario porque en los momentos en que él empezó a tomar decisiones en ese sentido, la guerra parecía ser ganada por Alemania. A comienzos del 42, Alemania era digamos, el vencedor de la guerra, era el bando más poderoso, y sin embargo Valdomir ya estaba adelantando que los aliados iban a ganar la guerra y tomaba decisiones políticas en ese sentido. Del otro lado tenemos a Herrera reclamando una neutralidad a rajatabla y oponiéndose cada vez con más fuerza a la creciente influencia de Estados Unidos en Uruguay. En un momento, en ese acercamiento que hacía el Partido Colorado del bando de los aliados, el gobierno comenzó a negociar con Estados Unidos la instalación de bases militares norteamericanas en Uruguay, puntualmente en la Laguna del Sauce. El Partido Nacional enfrentó con mucha dureza esa posibilidad a través de una interpelación que la encabezó el senador Víctor Aedo al canciller de la época, Alberto Guani. Esa interpelación fue un durísimo revés para el gobierno colorado y, fue lo que permitió o lo que terminó de enterrar la posibilidad de que existan bases militares norteamericanas en Uruguay. Es interesante ver el debate político de la época y después ver cómo siguió, porque, por ejemplo, en el año 45, cuando Valdomir ya había entregado la banda presidencial a Mésaga, el gobierno uruguayo termina pronunciándose definitivamente a favor de los aliados porque le declara la guerra a Japón y a Alemania. Es increíble, pero ya en el final, en febrero del 45, cuando la guerra ya estaba decididamente ganada por los aliados, Uruguay parece querer salir en la foto y posicionarse de la mejor manera en un mundo posguerra encabezado por las potencias occidentales. Fin de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo prácticamente destruido y una huida de sus integrantes hacia América. ¿Por qué? En primer lugar, la huida de los criminales de guerra nazi se plantea prácticamente 2 años antes de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Luego de la batalla de Stalingrado, sabiendo que la suerte de los alemanes ya estaba echada, se reúnen en Estrasburgo, en Francia, las cúpulas de los nazis para ver cómo se iban a escapar sus camaradas de guerra. Es así que se planea la ruta a las ratas, que tenía como centro el puerto de Génova. Con la complicidad del general Perón y de Eva Duarte, llegan al puerto de Buenos Aires unos 7.000 criminales de guerra. Los aliados, en definitiva, y los judíos que fueron víctimas de los campos de concentración, empiezan su caza hacia los criminales de guerra. Y empiezan a detectar que una gran mayoría tiene el pasaporte cambiado y están viviendo felizmente en Bariloche, Patagonia, Buenos Aires, y se empieza a detectar porque empiezan a llegar los pedidos de extradición. Esas extradiciones realmente no se cumplen, por lo cual muchas veces actuó los servicios del Mossad, de inteligencia israelí,
para poder cazar a estos criminales. De hecho, el que cae mediante una gran operación de inteligencia es Adolf Eichmann, que se le juzga en 1962 y como consecuencia de ese juicio termina en la horca. Otro dato muy importante, cuando cae Adolf Eichmann, abren los ojos, entre ellos Mengele, que ya estaba en esos momentos viviendo o intentando vivir en el Uruguay. Bueno, la vinculación de Mengele con esta ciudad es que estuvo 8 días aquí para casarse. Y bueno, y se casó aquí en el juzgado de la 10ª sección de Nueva Helvecia, el 25 de julio de 1958. Bueno, con permiso, venimos por el tema de los documentos del matrimonio de José Mengele, Josef Mengele. Mengele era un médico de las SS que en 1943 fue destinado al campo de Auschwitz, en Polonia. Sus funciones eran la de casi todos los médicos, realizar selección, o sea, cuando bajaban de los trenes los prisioneros, los hacían formar en filas y el médico de turno en ese momento seleccionaba de acuerdo a su estado de salud los que podían trabajar, los que no eran elegidos para trabajar, obviamente su destino era la muerte, ¿no?, en las cámaras de gas. La mayor parte de los médicos que oficiaban en esa tarea necesitaban tomarse unas copas para soportarlo. En el caso de Mengele no era necesario, era un tipo muy frío, absolutamente indiferente, ¿eh? Pero bueno, otra de sus tareas era, como la de tantos otros, hacer experimentos, experimentar nuevos medicamentos, empresas alemanas de entonces. Y claro, tenían allí, en la medida que todos iban a tener un destino final de exterminación, tenían allí ellos vieron una fuente inagotable de cobayos humanos. Bueno, acá tenemos el acta de matrimonio. Se ve perfectamente la firma. José Mengele está castellanizado, ¿no? Debajo, Marta María Vil, la esposa, la viuda de su hermano Tadeo, ¿no? Parece mentira estar tocando donde tocó la mano de un asesino tan brutal, ¿no? Como que ahí, hasta ese momento, él se sentía muy afianzado en que no le pasaba nada. Claro, hasta que después cae Eichmann. Cuando cae Eichmann, yo creo que él ahí ya sí busca su vida a otras partes. De hecho, se dice que vivió en Nueva Helvecia un tiempo. Puede ser que haya vivido en Nueva Helvecia un tiempo. Vivió en Paraguay, vivió en Argentina, vivió en Brasil. Y puede ser que haya un periodo de tiempo que haya vivido un tiempito en Uruguay. Pero Uruguay no era seguro. ¿Por qué? Justamente por el tema de los aliados. Digo, el vallismo era muy fuerte. Los blancos independientes de Quijano, los socialistas, los comunistas, eran muy fuertes en este país para tener un criminal de guerra y que no pasara nada. Ocurre que en Buenos Aires, en el año 58, no había divorcio. Es decir, que los divorciados en otros lugares, los argentinos divorciados en otros lugares, no se podían volver a casar en la Argentina. Generalmente lo hacían acá en Uruguay y como Colonia está cerca, venían a Colonia. En este caso es lo mismo porque Mengele era en ese momento ciudadano argentino o residente argentino legal. Y supongo que eligió Nueva Helvecia porque es un ambiente germánico, debía tener tal vez algún conocido. Ahora, ¿no le parece raro que Mengele haya ingresado a Uruguay y se haya podido casar y no haya sido detectado por las autoridades uruguayas? Sí, me parece raro, sí. Me parece raro porque tuvo que pasar migraciones, ¿no?, en el puerto, se supone. Se supone que habría una orden de captura, no sé, digo yo. Es raro el episodio. Pero cuidado, no se queda el tiempo que necesitará quedarse, digo. No es unos prófugos que diga, usó el Uruguay, murió acá, nadie lo vio, nadie lo entregó. No, estuvo un tiempo y huyó. Increíblemente, la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial se llevó adelante aquí, en las costas de Uruguay. Como resultado, el acorazado Graf Spee fue hundido y sus tripulantes están enterrados aquí, en el cementerio del norte. El Graf Spee forma parte del imaginario colectivo uruguayo, ya es una parte inherente a la cultura uruguaya. Fue tener la guerra en la puerta de casa de alguna manera, ¿no? La Segunda Guerra. ¿Cuál es la importancia que tenía el Graf Spee
en la flota alemana? Por el Tratado de Versalles, Alemania, como consecuencia de la Primera Guerra, no podía tener embarcaciones de más de 10.000 toneladas. La construcción del Graf Spee, con una tecnología mucho más moderna e incluso cambiando la parte de remaches por parte de soldadura, consiguió un buque con un gran poderío de fuego, con un gran poderío de ataque, y se llamaban acorazados de bolsillo. Panzerschiff. Panzerschiff. ¿Cómo llega el Graf Spee a nuestras costas? Bueno, el Graf Spee zarpó antes de la guerra, el 21 de agosto del 39, y tenía una misión que no estaba muy definida todavía. Cuando a fin de agosto ya se veía que Alemania estaba preparándose para la invasión a Polonia, el Graf Spee recibió una orden de hacer una guerra de corso, es decir, le tocaba hacer un ataque a toda la parte de buques mercantes ingleses. Con eso, ¿qué se lograba? Se lograba un resultado económico y aparte se lograba alertar a la parte militar para que hiciera justamente un rastreo de ese buque que estaba haciendo ese tipo de ataques. Entonces, ¿que era como una especie de barco fantasma para el ejército inglés? Exactamente. Aparte, se usó una técnica que fue realmente muy inteligente. El barco se camuflaba. En uno de los mercantes que fueron a atacar, que fue el Trebañon, se izó la bandera francesa. Entonces, hasta que se estuvo muy cerca del buque mercante, no se bajó esa bandera y se izó la bandera alemana. Entonces, el Trebañon pensaba que era un buque amigo. En otra ocasión se hizo todo un camuflaje con lonas y pintura y se disfrazaron, entre paréntesis, como el Repulse, el HMS Repulse, que era uno de los barcos mayores de la flota británica. ¿Cómo llega este acorazado de bolsillo a nuestras costas? Cuando ya estaban prontos para irse a pasar Navidad en Alemania, el capitán se le ocurrió que tendría que hacer una última misión y se vino hasta la parte de donde estaba el nudo, digamos, de comunicaciones de mercantes, que era la parte del Atlántico al río La Plata. Y allí ellos están observando y ven en el horizonte, a las 6 de la mañana, una columna de humo que identifican posiblemente de un mercante. Y entonces empiezan a aproximarse. Pero después ven otra columna de humo y otra columna de humo y se dan cuenta de que no son mercantes, que en realidad son buques de guerra. Es el Ajax, el Exeter y el Aquiles, que son, digamos, el comando que se había enviado justamente para hacer el rastreo de este acorazado. Los ven y dicen, bueno, ya no podemos zafar al combate. Y empiezan entonces a buscar de encerrarlo al acorazado. Y empieza una lucha que se llama, que es la primera batalla naval pura de la guerra, porque es barco contra barco sin intervenir aviones y otro tipo de elementos que después, digamos, fueron lo más frecuente en la Segunda Guerra. El buque que más sufre, digamos, es el Exeter. Tampoco el Graf Spee la llevó muy bien, tenía muchos muertos también en cubierta y en ese entonces fue que Landorf decide venirse hacia Montevideo como puerto neutral para enterrar sus muertos, para atender sus heridos e incluso para hacer toda la parte de arreglo de sus averías. Pero en frente a Punta del Este se tuvo otro conato de lucha que fue, digamos, muy corto en el tiempo, pero que también, digo, alertó a toda la población de lo que estaba pasando. Es lo que te iba a preguntar. Para un país donde la guerra estaba sucediendo lejos, ¿verdad? Eso fue como una conmoción. Toda la prensa de la época lo identifica como un buque nazi. Si nadie habla de nacionalsocialismo ni alemán, es decir, se sabía, es decir, la bandera que portaba representaba al país y al régimen. Es decir, no hay una actitud hostil, porque en realidad, si uno se pone a pensar la edad que tenían los marineros, los muertos, entre los 63 muertos, hay solamente una persona que es mayor de 40. El capitán tenía 47 años. Entonces, evidentemente, la primera actitud del pueblo uruguayo fue de solidaridad. En realidad no importaba tanto a lo que representaba el barco, que evidentemente era un régimen terrible, sino que eran muchachos jóvenes que habían llegado acá, que habían conocido la guerra de manera violenta, porque hasta el momento de la batalla todo había sido
tranquilo, es decir, no tenían ningún tipo de protección para la batalla, no tenían cascos de acero, por ejemplo. Cuando se bajaron los ataúdes con 36 muertos, la gente espontáneamente siguió el cortejo hasta el cementerio del norte. Digo, fue un apoyo sin banderías, es decir, sin ningún tipo de figura política. Era simplemente que la cara de la guerra, ese drama que de repente nunca se había vivido en esa intensidad, sí se asomaba por estas tierras, y entonces eso hizo una reacción de acompañamiento humano. ...36 tripulantes del Graf Spee murieron durante esta batalla. Cuando el barco llega al puerto de Montevideo, sus compañeros los bajan. Hacen un cortejo fúnebre que recorre todo 18 de julio y ellos mismos los entierran aquí, en el cementerio del norte. Acorazado Almirante Graf Spee, en recuerdo de los caídos en la batalla del Río de la Plata hacia Punta del Este, el 13 de diciembre de 1939. Son enterrados inicialmente y después, cuando se decide que el barco va a ser volado y que el resto de la tripulación va a ser trasladada a Argentina, se baja el resto de los tripulantes, unas 40 personas más o menos, que quedan internados en el Hospital Militar y en el Hospital Maciel. De cualquier manera no se conocían todavía los horrores del régimen nazi, ¿no? Que se empezaron a conocer recién a partir del 42, porque si se hubiera conocido en el 39 la existencia de campos de concentración que ni siquiera estaban ya existían, pero no en la dimensión, creo que sí, que hubiera sido otra también el recibimiento o la llegada de esta gente, ¿no? Los ingleses, por parte de sus autoridades diplomáticas, exigían de que el buque, primero que se fuera enseguida, pero después, cuando pensaron que era mejor que se quedara porque juntaban otros buques para esperarlo cuando saliera, cambiaron la posición. El Graf Spee, en el momento en que es destruido, es una porción muy importante de la flota alemana. Digamos, existían en servicio en ese momento 2 barcos más similares a él y 2 barcos que estaban siendo puestos en servicio un poco más poderosos, pero no existían los acorazados Bismarck y Tirpitz, y para el nacionalsocialismo resultó una derrota no solamente desde el punto de vista bélico, sino también propagandístico. Tal es así que eso supuso una orden de Hitler a todos los capitanes de buques de guerra que las unidades alemanas tenían que hundirse con la bandera flameando. Es decir, no existía la posibilidad de rendición ni la posibilidad que como ocurrió en el caso del Graf Spee, de volar el barco. Se lo acusó en cierta forma, inclusive en algunos libros alemanes, hasta de cobardía al capitán. Cuando en realidad, cuando uno revisa los informes técnicos de la época, puede establecerse que el barco estaba tan dañado que no podía salir a combatir. Hay una serie de telegramas que se cursan entre el capitán y el alto mando de la Marina. Reconoce que es el derecho del capitán, que está en el lugar, de tomar la decisión de la voladura. Y le da 3 posibilidades. Una es viajar a Buenos Aires, donde el ambiente político era más favorable a Alemania, pero técnicamente el buque no puede viajar. Otra es la de salir a combatir, lo cual es imposible, no tiene ni combustible ni municiones. Y la tercera es que el barco no caiga en manos aliadas. Y como el gobierno uruguayo en esa época era proclive a los aliados, estaban seguros que si el barco quedaba acá, se internaba, lo iban a entregar a los aliados. Entonces decide volarlo. Es decir, el día 13 de diciembre de 1939 el Graf Spee entra a la historia más que cualquier otro barco, inclusive más que el Bismarck, dicho inclusive por uno de sus oficiales sobrevivientes, que siempre le llamó la atención la permanencia en la memoria de la historia del Graf Spee. Es un episodio único por toda la circunstancia del suicidio del capitán,
por la participación del pueblo uruguayo. Hay que tener en cuenta que el día 17, cuando sale el barco para ser volado, la Rambla y el puerto están llenas de gente. Va a haber una batalla naval donde posiblemente podían caer granadas en la Rambla y a nadie le importó. El tema era verlo. Y por otro lado, la creencia de la gente cuando ve volar el barco de que los 1000 y pico de tripulantes se habían suicidado con el barco. Uruguay aprovechó la oportunidad desde el punto de vista económico que le representaba el poder exportar mercancías, principalmente a las fuerzas de los aliados. ¿Cuánto pesaba esto en la sociedad? La gran necesidad de abastecimiento de las potencias occidentales le daban a Uruguay la oportunidad de exportar de cifras récord y altos precios internacionales. De hecho, el sector agropecuario facturó sin parar en aquellos años, así que, digamos, Uruguay tuvo un gran aprovechamiento económico de la situación internacional que nos dio, bueno, un influjo de capitales impresionante. ¿Cómo es que decide el buque Montevideo zarpar hacia aguas del Caribe? ¿Cuál era el objetivo de ese navío? Llegó una solicitud de la posibilidad de que embarcara un barco exportador hacia el puerto de Nueva York. Esto fue en febrero del 42, o sea, con la guerra en auge, digamos, con el conflicto avanzado y la tensión al máximo. ¿Cuánto crees que la tripulación estaba al tanto de la situación que iban a enfrentar? A pesar del origen humilde de las personas, yo creo que estaban al tanto de la situación. De hecho, si vemos el accionar del capitán del primer barco del Montevideo, José Rodríguez Varela, por ejemplo, tomó la decisión de viajar en la oscuridad total, prohibiendo incluso fumar a su tripulación en la bodega, con el objetivo de reducir al mínimo la posibilidad de ser visto. De todos modos, el capitán tomó una decisión que también vulneraba las medidas internacionales, porque los barcos de países neutrales como Uruguay estaban obligados a navegar con las luces prendidas y, digamos, el pabellón del país al que pertenecían iluminado. En un momento recibieron el ataque sin previo aviso, lo cual provocó víctimas inmediatas. Algunos de los tripulantes murieron en el ataque propiamente dicho y otros murieron ahogados. Tripulantes que quedaban en embarcaciones precarias, sin las provisiones necesarias para enfrentar un naufragio en esas condiciones. 31 de ellos llegan a Haití, 4 llegan a Trinidad y Tobago y después se juntan, ¿no? Que después pegan la vuelta para Montevideo. Y lo increíble es que fueron recibidos como héroes en el puerto de Montevideo. Fueron 30.000 personas a esperarlos y ahí hubo, bueno, de todo. Hay crónicas de los diarios de la época que narran tanto los encuentros emocionados como la tristeza de las familias que fueron al puerto a esperar a sus familiares y sin embargo no regresaron. Meses después sale otro navío con destino a Estados Unidos, en este caso el Maldonado. Sin embargo, no sufre la misma tragedia que ocurrió con el Montevideo, porque pudieron salir toda la tripulación, logró desembarcar antes de que el navío fuera hundido. Por código Morse se comunicaron con el barco, les informaron que lo iban a hundir, lo cual permitió un desembarco mucho más ordenado. Eso tuvo como consecuencia que ninguno de los tripulantes del Maldonado falleció, pese a que el barco nuevamente fue hundido. Sin embargo, ocurre una particularidad con el Maldonado, porque su capitán fue capturado y fue trasladado a un campo de concentración en Alemania. Eso quizás fue lo más increíble de toda esta historia, de que un capitán uruguayo fue prisionero de guerra de los nazis en un campo de concentración en Berlín. Mario Gianbruno era el capitán del Maldonado y en momentos en que los nazis van a torpedear el barco, lo introducen en el submarino y le ofrecen la posibilidad de ver si quería ver o no ver cuando torpedeaban el barco. Gianbruno ve cuando torpedean a su barco desde el submarino y después viaja hacia Berlín. En ese lapso el submarino fue atacado, disparó también, todo contado por Gianbruno de puño y letra en una carta que está fotografiada en el libro porque yo pude acceder. Finalmente Gianbruno es liberado voluntariamente por los nazis, o sea, él no se tuvo que escapar del campo, y vía Lisboa logra regresar a Montevideo tiempo después, ya en 1943. Napoleón III hizo un concurso pidiéndole a los químicos de Europa que inventaran algo que se pudiera concentrar
y que pudiera verse reflejado en el alimento más fácil de las tropas. Quiere decir que lo que nosotros en Fraiventos vimos que comenzó a producirse como el extracto de carne, ya en el 1700 y algo, principios de 1800, ya tenía una serie de antecedentes, aunque con la gran dificultad de que se necesitaba ganado en gran cantidad y evidentemente barato como para poder producirlo, rentable desde el punto de vista de la explotación, ¿no? Este lugar se vinculó a todas las guerras porque justamente tenía la capacidad de crear y de llevar la proteína animal, que era muy necesaria y que escaseaba mucho, principalmente en Europa en ese momento, llevarla en envases pequeños, ¿no? Y así es que este lugar asiste, digamos, de comida y de alimento a la guerra de los Boers, a la guerra anglo-franco-prusiana, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. En los periodos de guerra había una producción masiva de conserva principalmente. La fábrica trabajaba en zafra, sobre todo para la matanza, no así para la conserva en esa época. Entonces, mucha gente de los departamentos vecinos venían todos los años y a veces venía gente completamente distinta. Acá en Fraiventos había una cantidad muy grande de diferentes nacionalidades. Dice que llegó a haber hasta 45, 50 distintas nacionalidades. Esa carne enlatada era bastante fácil de poder enviar. Las latas se hicieron sobre un formato norteamericano que eran troncocónicas, de manera que podían apilarse perfectamente, que podían ser enviadas y depositadas en cualquier sitio y que, para mejor, en este caso, servían también para alimentar con real facilidad a las tropas, ¿no? Los submarinos nazis hacían la guardia esperando que los barcos salieran para irse desde acá, desde el Río de la Plata, hacia Europa. Era para hundirlos, para cortar esa vinculación que le estaba dando alimento a las tropas, ¿no? El sitio de Leningrado, los nazis sitian la ciudad y rodean a los rusos que, digamos, hacen una resistencia impresionante. En determinado momento llega ayuda humanitaria, hospitalaria por un lado, alimentación por otro, y bueno, ¿por qué es un momento bisagra? Bueno, porque en el momento que bajan los palets de corned beef, ¿no?, de marca Fraiventos, bueno, ahí le da como redobla la fuerza el ejército ruso y logra abrir el segundo frente, ¿no?, que en definitiva fue por donde empieza, digamos, se le empieza a entrar a Alemania. Y bueno, o sea que es un momento, creo que ayudó a esa resistencia y que logra darle el giro final a la guerra, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no sabía qué hacer con 52 millones de latas que tenía guardadas bajo tierra, porque se acopió todo ese material que se llevaba de todo el sur, del cono sur sudamericano, sur de Brasil, Colón en Entre Ríos, Fraiventos acá, los frigoríficos en Buenos Aires, los frigoríficos en Montevideo. Todo eso hacían un aporte gigantesco y tenemos documentación precisamente de que había más de 50 millones de latas guardadas a la espera de lo que podía ser un vuelco político post Segunda Guerra Mundial, como podría ser la aparición de Rusia como una amenaza para Europa. Entonces todas esas cosas se van entreviendo, se van mezclando con la historia de la alimentación y terminamos viendo de que no necesariamente estamos desprendidos de otros elementos como por ejemplo el manejo político.